Bueno, chicos, entonces lo que vamos a ver hoy es la segunda parte del sistema digestivo que corresponde a estos temas. Vamos a ver el yeyuno, el ilium. Permítanme, yo cuadro aquí algo. Listo. Entonces, vamos a hablar de yeyuno e ilium. Si yo hablo de yeyuno e ilium, estoy hablando de qué intestino. Delgado. Delgado. Intestino delgado. Y del intestino delgado, ¿qué me pueden decir ustedes ahora? Pues resorción de nutrientes, ¿Cómo? tenemos resorción de nutrientes, Sí, absorción de nutrientes. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más, qué información me pueden dar del intestino delgado? ¿Qué generalidades tenemos de él? Que pues se divide en yeyuno e ilium. Mide 6 metros. Un poquito más. degradación de alimentos, Mide 7 metros, 7 metros. Ajá. que tiene 3 partes. Entonces la primera es el duodeno, Duodeno, 21 centímetros, ¿no? la segunda es el yeyuno, y la tercera es el ilium. ¿Listo? Para poder que estos 7 metros se ocupen o quepan, mejor dicho, en esta cavidad, el intestino delgado se tuvo que doblar entre sí. Y es muy parecido a los giros o circunvoluciones que hay a nivel del sistema nervioso central. Entonces aquí, a esos giros o a esa forma que tomó el intestino delgado para copar la cavidad abdominal, le llamamos las asas intestinales, que son estas. ¿Listo? Entonces las asas es la forma que tiene el intestino para poder ubicarse dentro de la cavidad abdominal. Estos pliegues así. ¿Listo? Bueno, el yeyuno mide las 2/5 partes del intestino delgado y el ilium mide las 3/5 partes restantes. ¿Eso qué significa? Que el ilium es más largo que el yeyuno. Y como características entre el yeyuno y el ilium, especialmente en las asas, es que las asas del yeyuno son más anchas y son más gruesas, si lo viéramos de esta forma. Y las asas intestinales del ilium son más angostas y son más delgadas, perdón. ¿Por qué creen ustedes que eso sea así? Que las del yeyuno son más largas y que las del ilium son más pequeñas. Eso sería yeyuno, eso sería ilium. Por la transición al colon, ¿Sí? ¿Qué otra puede ser? los nutrientes que se tienen que absorber en uno y no en el otro. Bueno, entonces básicamente en el yeyuno se hace la mayor absorción, la mayor cantidad, por eso sus asas intestinales son más grandes, y en el ilium se hace menor absorción. Y básicamente lo que está pasando del ilium al intestino grueso es material de desecho que luego se convierte en materia fecal. El intestino delgado va a estar recubierto lateralmente por el intestino grueso. Entonces, esto que estoy coloreando aquí
se conoce con el nombre de marco cólico. Entonces, el marco cólico delimita la cavidad abdominal donde tengo el intestino delgado, especialmente el yeyuno e ilium. Aquí está. Bueno, en el yeyuno, al igual que en el ilium, hay un tejido que está medialmente entre las asas intestinales y corresponde al mesenterio. Recordad que nosotros habíamos hablado que el peritoneo en relación con el hígado y el estómago forma unos espacios que se llaman ¿cómo? ¿Cómo se llaman esos espacios? ¿Cuál es? Los espacios que forma, por ejemplo, o que está entre la cara diafragmática de el hígado y la curvatura menor del estómago. ¿Cómo se llama eso? No solamente menor. Retro. Eso se llaman los momentos. Entonces, el momento menor va a estar entre la cara diafragmática y la curvatura menor del estómago, la cara diafragmática del hígado, perdón, la curvatura menor del estómago, y desde la curvatura mayor del estómago hacia la parte inferior tengo el aumento mayor. En relación con los intestinos, entonces, en el intestino delgado voy a tener lo que se llama el mesenterio, que corresponde a dos láminas de peritoneo visceral. Y en relación con el intestino grueso, ¿cómo se llama eso? Peritoneo. No, el peritoneo es el tejido, pero ¿cómo se llama el peritoneo que está relacionado con el intestino grueso? Aumento mayor. Aumento mayor es con el hígado. Estoy hablando del... por ahí a la 12:30. Perdón, profe. No. ¿Cómo se llama entonces esa parte del intestino grueso que está relacionado con el peritoneo visceral? Mesocolon. ¿Cómo? Mesocolon, profe. El mesocolon, muy bien. Entonces, el intestino delgado, en su porción de yeyuno e ilium, va a tener unas capas. ¿Listo? La más interna corresponde a la túnica mucosa, donde están las glándulas intestinales. Luego tengo una túnica más hacia la periferia, que es la túnica submucosa, donde están las glándulas duodenales. Luego tengo la que le sigue, la capa muscular circular, luego la capa muscular longitudinal, luego un tejido adventicio y por último tengo la túnica serosa que corresponde al peritoneo visceral. Entonces ya sabemos que en esta parte se hace la mayor absorción de los nutrientes. El intestino delgado, al igual que el intestino grueso, como en su conformación tiene unas capas musculares, estas capas se pueden debilitar y pueden presentar una dilatación. Y esta dilatación se llama divertículos. Y cuando hay la presencia de muchos divertículos, se habla de una diverticulosis. O sea, un divertículo, palabras más, palabras menos, es una hernia. Y si ustedes alguna vez han visto en bicicleta o en la llanta de un carro o en la llanta de una moto, la llanta, las partes laterales se pueden debilitar y se puede protruir el neumático. Más o menos sería como el ejemplo.
El intestino delgado en su última porción, que es el ilion, se va a unir con la primera porción del intestino grueso. Esta es la primera porción del intestino grueso que se llama el ciego. ¿Listo? Aquí va a estar. Normalmente la ubicación sería de esta forma. De medial a lateral iría el ilion. Sin embargo, se puede dar otra ubicación hacia la parte inferior. La unión del ilion con el ciego se da a través de un orificio que se denomina el orificio iliocecal. ¿Listo? Tiene una forma papilar, mire que parece un esfínter. Míralo aquí, un esfínter. Él va a presentar la valva ileocecal, dos labios, un labio superior y un labio inferior. Van a haber unos frenillos laterales. Y el contenido, que ya sería material de desecho que llega al intestino grueso, pues ya sería materia fecal. En el intestino grueso, en su primera porción, que corresponde al ciego, hay una prolongación, un apéndice, que es esta, que se llama ¿cómo? Apéndice. Sí, pero tiene otro nombre. O tiene un nombre que la acompaña allí. Bueno, profe. El apéndice ya tiene un nombre allí que la acompaña. Tiene forma de gusano. ¿El apéndice qué? ¿Apéndice qué, chicos? Sigmoideo. Apéndice vermiforme. Esa es la famosa apéndice vermiforme. La apéndice, cuando se inflama, genera algo que se llama apendicitis. El apéndice puede variar, ¿no? Normalmente yo voy a ubicar el punto de referencia para el apéndice está entre la espina ilíaca anterior superior y el ombligo. Entonces aquí proyecto una línea y teóricamente en este sitio voy a encontrar al apéndice, se llama el punto apendicular de McBurney. Sin embargo, mira que el apéndice puede migrar hacia otros sitios. Si lo vemos en términos de los cuadrantes del abdomen, ¿en cuáles, por ejemplo, en qué cuadrante se ubica esta? Flanco derecho. En el flanco derecho. ¿O qué otro nombre puede recibir eso? Profesor, ¿no sería el izquierdo? Bueno, el izquierdo, pues, sí. Pero que a mí también está Sí, Pero ¿qué otro nombre puede tener esa vacío. Región lateral. región lateral izquierda? Muy bien. Acá arriba, ¿dónde puede estar ubicado? Hipocondrio. Hipocondrio derecho. En el hipocondrio derecho. Aquí, Flanco. Flanco. Flanco derecho. en el flanco derecho. Bueno, normalmente aquí lo encontraríamos entre el flanco y la La fosa ilíaca o fosa región. ilíaca o región inguinal. ¿Listo? Sin embargo, pues ella podría migrar hacia
Este punto, ¿cómo se llamaría aquí? Hipogastrio. No sé. El hipogastrio, o si no, pues hacia acá, que sería ¿qué? ¿Qué región sería ese? ¿Fue ilíaca? Pues ahí. Mm, No. Yo no diría, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué cuadrante está allí? Cuadrante inferior lateral derecho. Les ayudo, pues. ¿Qué cuadrante es ese? Hipogastrio. Hipogastrio. Gastrio. En el hipogastrio, muy bien. Hay que no. Sí, pero es que no me estaba confundiendo. Mesogastrio, epigastrio, hipogastrio. Sí, 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 sí. Mm. Listo. La apéndice se puede ubicar retrocecal, o sea, atrás del ciego. Mira, listo. Por ende, su diagnóstico pues podría ser completo. Listo. Entonces ya dejamos el intestino delgado de Juno e Ilion y pasamos al intestino grueso. ¿El intestino grueso cuánto mide? ¿Cuánto mide? Eh, 1,5 metros. punto. De 5 y 6 metros. Entre 5 y 6 metros. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 1,5 metros, profe. 1 metro. 390 y 1,6. Él mide aproximadamente 1.5 metros. Va a tener varias porciones. Esta primera porción corresponde al ciego. Esta siguiente porción al colon ascendente. Aquí va a tener la flexura cólica derecha. Luego tengo el colon transverso. Luego, ¿cuál sigue? Sigmoideo. Flexura cónica izquierda. Flexura cólica izquierda. Colon descendente. Sigue ahí. Luego sigue colon descendente. Luego Sigmoides. colon sigmoideo. Y luego Recto. el recto, que no es tan recto, ¿no? Está orientado un poco hacia la izquierda. Entonces, estas son las porciones del intestino grueso o colon. El intestino va a presentar unas elevaciones, que son estas aquí. Estas elevaciones. Y a esto le llamamos... ¿Le llamamos qué? ¿Cómo se le llaman a esas elevaciones? Flexura cólica. No, a esas elevaciones. Como unas bolitas. Austras. Austral. Son las austras. Y va a haber a lo largo del intestino una cintilla delgadita que se llama la tenia libre.
¿Listo? Entonces esas son las partes que yo debo identificar. El intestino grueso, ¿qué función tiene? Desechos, eliminar, Eliminar Absorción. desechos absorción de líquidos, y realizar la absorción de agua que esté presente a la altura de él. Y a partir de unos movimientos peristálticos, su contenido va a ser evacuado a través del recto y canal anal. Ahora, a todo lo que es el sistema digestivo, entiéndase intestino delgado, intestino grueso, páncreas, hígado, estómago, todos los órganos que estén allí o que están relacionados con el intestino grueso, sistema digestivo, perdón, se le conoce con el nombre de cerebro emocional o el segundo cerebro, porque hay una serie de neurotransmisores que se van a generar en esta región. Y es un tema bien interesante que pueden explorar. El intestino grueso, a la altura del colon sigmoideo o el colon sigmoides, como le dicen, puede presentar una variación. Normalmente va a ser curvo, pero aquí se presenta una variación donde es recto. ¿Listo? El intestino grueso, al igual que el intestino delgado, puede presentar una dilatación, una herniación. Y a esa herniación se le llama divertículos y todas las herniaciones se le llaman diverticulosis. El apéndice se puede inflamar. Normalmente, ¿dónde voy a ubicar la apéndice? ¿En qué flanco? ¿O en qué Derecho. región? Blanco derecho. La- En esta imagen sí está en el flanco derecho. sí. Sí. Profe, o flanco o fosa ilíaca derecha. Yo diría más que está en la fosa La ilíaca. fosa. fosa ilíaca, profe. Sí, yo diría que está en la fosa ilíaca. Porque si yo trazo aquí y trazo aquí, Rozando hipogastrio. según este cuadrito estaría más en el hipogastrio. Pues según este cuadrito que hicimos aquí. Pero sí estaría. Pero, profe, eso no tiene unos signos, no me acuerdo, una escala de índices para saber si tiene o no apendicitis. Y en La una de verdad. esas no está que hay que valorar la fosa ilíaca. Lo que pasa es que cuando vos haces exploración del abdomen por un posible caso de apendicitis, vos tenés que hacer una palpación y uno de los indicadores a tener en cuenta es la línea de McBurney. O sea, vos trazas y teóricamente, perimetralmente a esa línea deberías de ubicar el apéndice y ahí sería el punto de dolor. Lo que sucede es que en el caso de las mujeres, por ejemplo, el apéndice o un cuadro inflamatorio de la misma se puede confundir con un proceso inflamatorio a nivel de los ovarios. Entonces, Encontré, ¿cómo es que se llama, profe? Escala de Alvarado. Es que se llama eso. bueno, Alvarado ya tiene propia escala. ¿Vea? ¿Y qué dice la escala de Alvarado? Una serie de síntomas que en conjunto nos puede definir que la persona está presentando apendicitis aguda. Fiebre, dolor en el cuadrante inferior derecho, migración del dolor a fosa ilíaca derecha, náuseas, vómitos, leucocitosis, etcétera. Entonces son unos números y si te marca los total de puntos, está presentando apendicitis. Pero te da pero eso es, o sea, es la escala para determinar si hay uno por sintomatología, pero por ubicación fuera del ángulo de McBurney, hay otro que te pueda permitir la ubicación del mismo. Pues según Teo, es solamente la migración del dolor a la fosa ilíaca derecha, que es lo que estábamos hablando ahorita. De resto no más, profe. Listo, por eso es que es importante que cuando ustedes
pues les toque un caso de esos, pues usted haga la exploración, porque si no, se puede complicar. Profe, ahí es que se hace la maniobra de Bloomberg también. La maniobra De Bloomberg. ¿y cómo es la maniobra de Bloomberg? Ah, que levanta las piernas y uno hace la palpación. Y ahí uno mira dónde le duele, la zona donde le duele. ¿No? Todos los días aprendemos. Listo. ¿Quién irriga el yeyuno de Ilium? Eso ustedes ya lo saben de memoria, que lo hemos hablado muchas veces. ¿Quién lo irriga? Una arteria mesentérica superior. Arteria mesentérica. Ujú. ¿Y la mesentérica superior es rama de quién? ¿De quién es rama la mesentérica superior? De la aorta abdominal. De la aorta abdominal. ¿Y ella sale del tronco celíaco? ¿Es una rama del tronco celíaco? ¿Sí, no? No. 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 Solo es de la aorta abdominal hacia la Es de la mesentérica aorta superior. abdominal. Digo, Ella se ubica inferior al tronco celíaco. Entonces, la mesentérica me da unos ramos para el yeyuno, que se llaman los ramos yeyunales. Directamente hacia las asas se van a llamar los vasos rectos. Luego tenemos la arteria ileal, que sería hacia la porción del ilion. Vamos a tener la mesentérica, no solamente me va a irrigar el yeyuno e ilion, me va a irrigar la mitad derecha del intestino grueso. Entonces voy a tener una rama que es la iliocólica, que va a ir hacia la porción del ciego y colon ascendente, y voy a tener otra que se llama la cólica derecha, que me terminaría de irrigar lo que quedaría flexura cólica derecha y ya parte de lo que sería el colon transverso. Entonces aquí vemos que en el borde inferior del intestino grueso, a la altura del colon transverso, voy a tener la arteria marginal. Entonces, la arteria marginal se va a formar de una anastomosis dada por la arteria cólica media, que es una rama de la mesentérica superior. La mesentérica inferior me va a irrigar la mitad izquierda del intestino grueso, pero va a haber una rama que va a ascender y que va a hacer anastomosis con la cólica media y va a formar la marginal, que es la que me va a irrigar toda la porción que corresponde al colon transverso. La mesentérica inferior es rama de quién? De la aorta abdominal. De la aorta abdominal. Y la ubico. ¿Cuál es el punto de referencia para ubicarla? Antes de la bifurcación de las arterias ilíacas. Antes de la bifurcación de la aorta abdominal en arterias ilíacas comunes derecha e izquierda. ¿Listo? pero esa está posterior al estómago, ¿sí? ¿Cierto? Sí, claro. Y de la mesentérica superior vamos a tener la arteria rectal superior. Mírala acá. Listo. ¿Quién drena la sangre de yeyuno, ilion e intestino grueso? Entonces serían
las venas concomitantes a las arterias que acabamos de ver. Entonces, vena mesentérica superior, vena mesentérica inferior, desde el vaso y páncreas vamos a tener las venas lienales. La vena portal hepática, ¿quién la forma? Esta es la vena portal del hígado. Mesentérica superior. Va a estar conformada por la mesentérica superior y ¿por quién más? Lienal. La línea. Por la vena lienal. A la vena lienal normalmente va a drenar la Mesentérica inferior. vena mesentérica inferior. Listo. ¿Quién inerva el intestino? Tanto grueso como delgado. Si vamos en El términos vago. de la inervación parasimpática, entonces sería el nervio vago. ¿Listo? Que a partir de un relevo de fibras a la altura del ganglio celíaco, que lo vemos aquí, vamos a tener el ganglio mesentérico superior, el ganglio mesentérico inferior, en su componente simpático. Y en su componente parasimpático, entonces, los segmentos lumbares y los torácicos del 9 al 12 y lumbar 1 y 2 más los sacros me van a dar la inervación a través de, la inervación simpática me la van a dar estos segmentos. ¿Listo? Y en la parte inferior, los segmentos sacros me va a dar la inervación a través de los nervios esplánicos pélvicos. ¿Ustedes han visto los chakras? ¿Han escuchado los chakras? Profe. Sí. Los 7 chakras. Entonces, los chakras tienen una relación con estos plexos, con los plexos mesentérico superior, mesentérico inferior, etcétera, etcétera. O sea que mire que si hay una relación desde ese puntos energéticos en relación con la inervación autónoma. Y aquí vemos pues cómo la relación a partir de la médula espinal de las estructuras presentes en las diferentes capas que tiene el intestino grueso y que tiene el intestino delgado. Entonces, mira, estamos hablando de 3 plexos, un plexo subseroso, un plexo mientérico de Auerbach y un plexo submucoso de Meissner. Entonces, sí hay un componente importante de inervación a nivel del sistema digestivo. El intestino grueso puede presentar, pues, una de tantas patologías, es el cáncer de colon. Aquí vemos. ¿Listo? El cáncer de colon puede estar asociado, entre otras cosas, bueno, a los hábitos nutricionales, pero también está relacionado a la pérdida de la capacidad de evacuación. Entonces, por ejemplo, las personas que presentan estreñimiento, su evacuación no es diaria, sino que pueden pasar días, incluso hasta semanas sin evacuar. Entonces ya te imaginarás la cantidad de alteraciones que se podrá tener allí. ¿Y ellos pueden hacer metástasis? Con respecto al colon, ¿se puede hacer metástasis o no? Siempre va a estar ahí. No, ellos pueden iniciar allí y acuérdate, como ellos tienen unos nodos linfáticos que van a estar cerca de ellos, a través de esa vía pueden hacer metástasis. Vale. Bueno, pasamos entonces al recto y canal anal, que es la parte terminal del intestino grueso. En relación con los hombres y las mujeres, entre el recto y el útero en las mujeres y entre el recto y y la vejiga en los hombres, van a haber unos espacios, se llaman las excavaciones. Entonces, esto es el recto.
Esto es el útero. Y en medio va a haber este espacio que se llama la excavación recto-uterina. Aquí tenemos el útero, perdón, la vejiga, y aquí el útero, y entre los dos va a haber una excavación que es la vesico-uterina o viceversa, y esas son las dos excavaciones. En relación con el hombre, pues solamente se presenta una, que es la excavación recto-vesical, porque los hombres pues no tenemos útero. El recto va a tener una parte amplia que corresponde a la ampolla anal. Van a ver internamente, van a haber unos pliegues, son unos pliegues transversales, los vemos aquí. Y en la parte inferior están las columnas anales, en la cual lateralmente y medialmente van a haber unos plexos venosos, que esos plexos venosos van a ser uno externo y otro interno, se pueden dilatar y a esa dilatación le llamamos hemorroides. El recto, lateralmente, se van a presentar unas fosas. Entonces tengo la fosa pararrectal y la fosa isquiorrectal, especialmente esta última, va a haber un tejido graso que va a permitir que el paso del bolo fecal por este lado permita la dilatación del esfínter anal, y como hay tejido graso, esta porción del intestino grueso se puede dilatar para que haya la evacuación normal. Entonces aquí vemos los plexos venosos. Entonces aquí tengo el plexo venoso rectal interno, que si se dilata se presentan las hemorroides internas, y aquí tendría el plexo venoso rectal externo, que si se dilata pues presenta las hemorroides externas. Aquí estaría el seno anal, que es un espacio donde hay una válvula, y pues y aquí tendríamos el esfínter, que es el que se estimula. Hay un esfínter externo y un interno que se estimula para la evacuación del bolo fecal. ¿Quién irriga al recto? Entonces son ramas de la arteria ilíaca interna. Entonces vamos a tener esta, es la ilíaca interna, de la cual tenemos la rectal media, una que se va hacia la parte posterior, que sería la pudenda interna, y otra que se llama la rectal inferior. ¿Y quiénes drenan el contenido sanguíneo? Serían las venas concomitantes, que sería la vena rectal media. Tengo la arteria rectal media, la vena rectal inferior, que van a desembocar a la vena ilíaca interna, que luego va a ascender, sería esta, que luego se une con la ilíaca externa, forman la ilíaca común, que luego van a formar la vena cava inferior. ¿Quién era la inervación? Entonces tenemos los nervios esplánico-lumbares, me van a dar la inervación simpática, y los del plexo sacro me va a dar la inervación parasimpática. Entonces, por eso cuando hay una lesión medular en la parte baja, pues una de las funciones, uno de los de las lesiones más comunes es la pérdida de control de los esfínteres. Por eso los pacientes tienen que utilizar pañales. Aquí vemos la distribución de la inervación autónoma. Aquí vemos el plexo hipogástrico inferior, y este nervio, que es el nervio pudendo,
Es un nervio del plexo lumbosacro, del plexo sacro, que va a través de él, que vamos a tener la inervación motora para los esfínteres anales. En la región perineal, aquí debemos de identificar dos trígonos. Esas son las espinas ilíacas, perdón, espinas isquiáticas. Y hacia la parte anterior tengo el trígono genital o trígono urogenital, y hacia la parte posterior tengo el trígono anal. Como ese es un espacio, esto es una cavidad, se llama la fosa isquiorectal, que va a estar entre los isquion y el recto, y se puede presentar un absceso. Entonces, ese absceso puede tener comunicación hacia la parte anterior o hacia la parte posterior, y por eso puede generar una complicación a partir de la presencia de material purulento en esta región. También puede haber cáncer de recto, que sería una alteración de las túnicas presentes en el intestino grueso. Entonces, para cerrar, el canal alimentario va a estar conformado por una puerta de entrada principal, que teóricamente es la cavidad oral. Luego los alimentos son conducidos a través del esófago, llegan al estómago, donde se someten a desdoblamiento a través de enzimas digestivas. Luego pasan al intestino delgado, donde se hace un proceso de absorción, y antes de eliminar los desechos, el intestino grueso absorbe el agua y el exceso lo elimina a través de materia fecal. Entonces ahora nos vamos hacia hígado y páncreas. Entonces el hígado, ¿qué podemos decir de él? Aquí, ¿qué ubicación tiene? ¿Ahí qué ubicación tiene? Hipocondrio. Entre el hipocondrio y el epigastrio. Epigastrio. Listo, él está, bueno, hacemos las líneas y nos damos cuenta. Nos complicamos, línea media clavicular. Otra línea media clavicular. ¿Listo? Entonces, básicamente, el hígado va a ocupar todo el hipocondrio y va a ocupar el lobo izquierdo, el epigastrio. En ocasiones puede llegar hasta el hipocondrio izquierdo. Si vemos una proyección en relación con una postura de cúbito supino, vamos a tener en cuenta que el hígado lo voy a ubicar más o menos desde la altura del cuarto espacio intercostal hasta la 12ª costilla. Mira que es bastante largo. Por eso las personas que se retiran la costilla número 11 y 12, pues lo que hacen es desproteger la parte inferior del hígado. Bueno, el hígado va a estar cubierto por peritoneo, y este peritoneo va a delimitar en su cara diafragmática dos lobos, el lobo derecho y el lobo izquierdo, y el peritoneo a esta altura se convierte en el ligamento falciforme. Como la parte superior del hígado se relaciona con este músculo, que es ¿cuál? Diafragma. Muy bien, el diafragma. Entonces, en la cara inferior del diafragma, en relación con el borde superior de la cara diafragmática del hígado,
vamos a tener el ligamento coronario al lado derecho y al lado izquierdo. Lateralmente vamos a tener los ligamentos triangulares derecho e izquierdo que van a formar unos espacios allí. ¿Listo? En su cara visceral, el hígado adicionalmente al lobo izquierdo o lóbulo izquierdo y al lobo derecho va a presentar dos lobos más. Medialmente a la vesícula biliar, que es esta, voy a tener el lobo cuadrado y medialmente a la vena cava inferior voy a tener el lobo caudado. Entonces, ¿qué estructuras voy a identificar en la cara visceral del hígado? Es un lobo izquierdo, que sería esto. Un lobo derecho, que sería esto. Okay. Hay una parte del hígado que no está cubierto por peritoneo y a eso se le llama el área nuda o el área desnuda. Miren acá. Que está hacia la parte posterior de la cara visceral. Entonces aquí no hay peritoneo. En su cara visceral hay un ligamento que corresponde al ligamento terete del hígado, que ese ligamento es el vestigio de lo que era la vena umbilical. Anterior a la vesícula biliar, tenemos esta estructura que corresponde al ilio o pedículo hepático. Entonces aquí voy a tener la vena portal del hígado, la arteria hepática propia y aquí el conducto colédoco. Y estas tres estructuras corresponden a lo que conocemos con el nombre de ilio o pedículo hepático. Como el hígado tiene una cara visceral, van a haber unos órganos que van a dejar una impresión sobre él. Entonces, hacia el borde posterior, aquí tenemos el corazón. En el área desnuda y lateralmente a la vena cava inferior, la impresión de la glándula suprarrenal derecha. En el lobo izquierdo tenemos lateralmente el estómago, medialmente el esófago. Sobre el lobo cuadrado, posterior al ilio pedículo, anterior, perdón, al pedículo hepático, tendríamos el duodeno, el colon transverso en relación con el ápex de la vesícula biliar, la flexura cólica derecha en el borde anterior del lobo derecho en su cara visceral y el riñón izquierdo. Por eso es que el riñón izquierdo está más abajo que el riñón derecho. ¿Cómo es la circulación dentro del hígado? Entonces, hay una vena que se llama la vena portal. ¿Esa vena quién la forma? Mesentérica superior lineal. Mesentérica superior y lineal, y ya sabemos que la mesentérica inferior puede drenar directamente a la lineal, a la mesentérica superior o a la convergencia de las dos, o directamente a la portal hepática. La sangre entra, van a haber unas venas que se llaman las venas centrales. Hay una especie se llama circulación que está presente en los sinusoides, que son como una especie de capilares.
De allí se hace todo el proceso y la sangre sale a través de las venas hepáticas que van a ser derecha e izquierda, luego vena hepática y ella va a drenar su contenido a la vena cava inferior. Dentro del hígado, entonces vamos a tener la circulación de la bilis. Van a haber unos conductillos bilíferos intrahepáticos que me van a permitir la formación del conducto hepático izquierdo, conducto hepático derecho. Los dos se unen, forman el conducto hepático común. La vesícula biliar tiene un conducto que se llama el conducto cístico y el conducto cístico en relación con el conducto hepático común se unen y me forman el conducto colédoco. Y el conducto colédoco me llega ¿a qué papila? Duodenal. ¿A qué papila llega? ¿La del duodeno? A la papila duodenal mayor que está presente ¿en qué porción del duodeno? En la segunda porción. Que sería... Sí, pero ¿cómo se llama la porción? ¿Cómo se llama la porción? Descendente. El colon es que el colon, el duodeno descendente. Entonces, a la altura del hígado vamos a tener lo que son las vías biliares. Van a ser dos. Una que se llama la vía biliar principal y otra que se llama la vía biliar accesoria. Entonces ya sabemos que tenemos un conducto hepático izquierdo, un conducto hepático derecho, se forma el conducto hepático común, conducto cístico, hepático común y cístico se unen y forman el conducto colédoco que se ubica posterior a la porción superior o bulbo del duodeno y llega a la papila duodenal mayor en compañía del conducto pancreático principal. Los dos se unen y forman una dilatación que se conoce por el nombre de la ampolla hepatopancreática o la ampolla de Vater. Entonces tenemos dos vías, la vía principal y la vía accesoria. La vía accesoria corresponde al conducto cístico y vesícula biliar, y la vía biliar principal corresponde al conducto hepático izquierdo, conducto hepático derecho, conducto hepático común, conducto colédoco, y ya sabemos en dónde termina. ¿Listo? Entonces, ¿quién irriga al conducto cístico? Entonces tenemos una arteria que se llama la arteria cística, que es una rama de la arteria hepática propia, que a su vez es una rama de la arteria hepática común, que a su vez es una rama del tronco celíaco. ¿Quién hace el drenaje? Pues ya sabemos que en esta región tenemos la vena portal del hígado, que se forma de la mesentérica superior y la lienal, y a la cual va a drenar la vena mesentérica inferior. Entonces aquí vemos el recorrido, que ya lo hemos hablado muchas veces. Entonces, la vena mesentérica superior se une con la lienal y me forma esta, a la cual, a la portal le va a drenar la vena gástrica izquierda y a la lienal puede drenar directamente la mesentérica inferior o puede una variación de ella que drene hacia la mesentérica superior o que llegue a la convergencia de las dos, de la lienal
y de la mesentérica superior, o llega directamente a la portal del hígado. El hígado puede presentar un tejido fibroso y a eso se le llama cirrosis, que normalmente se convierte en un cáncer de hígado. Vamos al páncreas. Entonces, el páncreas es una glándula mixta que tiene un componente exocrino y un componente endocrino. El páncreas va a tener una cabeza, tiene un cuerpo, y va a tener una cola que va a estar relacionada con este órgano hematopoyético que es el vaso. La cabeza del páncreas va a estar prácticamente cubierta por las 4 porciones del duodeno. Él va a presentar 2 conductos, un conducto pancreático principal y un conducto pancreático accesorio que va por la parte superior. El páncreas me puede secretar 2 tipos de hormonas. Una que es la insulina, que es el resultado de la secreción de las glándulas, de las células beta, y glucagón, que es la secreción de las glándulas alfa. La primera tiene que ver con el control de la glicemia y la segunda con el almacenamiento de la glucosa a nivel hepático. Aquí vemos este conducto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese conducto? Conducto biliar. Coledoco. ¿Y el colédoco quién lo forma? El Conducto hepático común. cístico y el ¿El cístico y el qué? Hepático común. y el hepático. Y el hepático común. Entonces aquí tenemos conducto pancreático principal, conducto pancreático accesorio, colédoco y pancreático principal se unen, forman esta dilatación que es la polla hepatopancreática, que su contenido va a ser drenado aquí, a la papila duodenal mayor. Y el conducto pancreático accesorio va a drenar su contenido a la papila duodenal menor. Ya sabemos quién irriga el páncreas, básicamente la arteria lienal o esplénica, que es una rama del tronco celíaco. Una serie de nodos linfáticos que está presente a la altura del páncreas. Entonces tenemos unos nodos linfáticos que se van a llamar pancreático-duodenales porque están relacionados entre el páncreas y el duodeno. Unos nodos pilóricos que están relacionados con el píloro, que recuerden que es la parte del estómago que se une con el intestino, con el duodeno, la primera porción del intestino delgado. Los nodos celíacos en relación al tronco celíaco, los nodos pancreáticos superiores, los nodos bienales y en la parte inferior los mesentéricos superiores, que están relacionados con arteria mesentérica superior. Arteria y vena mesentérica superior. ¿Quién irriga el páncreas? Entonces irriga el nervio vago en su componente parasimpático y su componente simpático pues lo da los troncos simpáticos de los segmentos torácicos 5 y 6. Cuando el páncreas se inflama, entonces puede presentar un signo en la parte anterior que va del epigastrio hacia los flancos
o un dolor en banda, que va a ser la parte posterior, que en ocasiones se puede confundir con una litiasis renal por el tipo de dolor que se presenta. ¿Listo? Como toda la cavidad abdominal está cubierta por peritoneo, entonces se puede presentar lo que se llama una peritonitis. Y la peritonitis es la presencia de materia fecal por ruptura, bueno, por rotura de la apéndice vermiforme, que es lo que almacena de materia fecal. Listo, chicos. Entonces, con esto dejamos nuestro tema de hoy.